El comandante Sestel se encontraba en el puente de su enorme nave de guerra, el Void Render. Sus antebrazos se movían por los paneles de control mientras revisaba la información que fluía por docenas de pantallas. La nave medía 5 kilómetros de largo y tenía suficiente potencia de fuego para partir un planeta en dos. Tras él, 47 estandartes de la victoria colgaban del techo, cada uno representando un mundo que había conquistado para el Imperio Corvani. El alto comandante alienígena tenía la piel gris que parecía piedra, y sus 6 ojos podían ver en múltiples direcciones a la vez. Cicatrices cubrían su cuerpo tras cientos de batallas. Algunas provenían de armas de energía, otras de garras y espadas. Cada marca contaba una historia de victoria. En 300 años de servicio militar, Sexatal nunca había perdido una sola campaña. Su segundo al mando, el subcomandante Bra, se acercó con los últimos informes de inteligencia. Bra era más joven, pero igualmente experimentado en el arte de la conquista. El imperio solo ascendía a quienes podían obtener resultados. Comandante, hemos completado nuestros escaneos del tercer planeta, dijo Bra con la voz áspera como metal rechinando. La especie se autodenomina humana. Han logrado viajes espaciales básicos y poseen armas nucleares. Su tecnología es prácticamente equivalente a la de la Federación Sealon antes de que la conquistáramos. Sestal asintió lentamente. La Federación Seon había caído en tan solo 6 días. Su ejército estaba bien organizado y sus armas eran adecuadas, pero carecían de la experiencia adquirida. Tras siglos de guerra galáctica, estos humanos probablemente serían aún más fáciles de derrotar. ¿Población?, preguntó Sexatile. Aproximadamente 8.000 millones de personas se concentraban en su mundo natal con pequeñas colonias en planetas y lunas cercanas. Su flota consta de 37 naves de combate, todas primitivas para nuestros estándares, con capacidades defensivas, plataformas de defensa orbital limitadas y sistemas de misiles terrestres. Nada que pueda penetrar nuestros escudos o igualar nuestro alcance. Sestel se dirigió a la pantalla principal, que mostraba el planeta azul y verde suspendido en la oscuridad del espacio. Parecía pacífico, casi hermoso. La mayoría de los mundos lo parecían antes del inicio de la lucha. Había visto arder demasiados como para sentir algo que no fuera una evaluación profesional al observar un nuevo objetivo. El planeta humano era rico en recursos que el imperio necesitaba. Agua, metales y compuestos orgánicos que podrían sustentar la expansión Corvani durante décadas. La especie se sometería al dominio imperial o sería reubicada en colonias de trabajo en mundos menos deseables. Era un proceso que Sestile había supervisado innumerables veces. ¿Duración estimada de la resistencia?, preguntó. Brock consultó su bloc de datos. Basándonos en su tecnología y organización militar, no más de 10 días de resistencia activa, posiblemente menos si demostramos una fuerza abrumadora pronto. Bajas mínimas de nuestra parte. Los humanos carecen de armas para dañar gravemente nuestras naves. Sus fuerzas terrestres podrían oponer cierta resistencia, pero nada que nuestra armadura de batalla no pueda soportar. Sestile apartó la vista de la pantalla. Todo en esta conquista parecía rutinario. Los humanos habían llegado al espacio, pero permanecían confinados en su sistema local. Tenían armas nucleares, pero no escudos de energía. Tenían naves de guerra, pero no entendían las verdaderas tácticas de combate espacial. Preparen el protocolo estándar de conquista, ordenó. Desplieguen exploradores para mapear sus instalaciones militares. Preparen las flotas de asalto, pero manténganlas a máxima distancia. Ofreceremos primero los términos, como exige la ley imperial. La tripulación del puente comenzó sus preparativos con una eficiencia demostrada. Los oficiales de comunicaciones comenzaron a escanear las frecuencias de transmisión humanas para comprender sus idiomas. Los oficiales tácticos trazaron vectores de aproximación que demostrarían la superioridad Corvani, manteniéndose fuera del alcance de las armas humanas. Los especialistas en inteligencia comenzaron a analizar los patrones culturales humanos para identificar su estructura de liderazgo.
En cuestión de horas, llegó la primera respuesta humana. Una transmisión de una de sus naves más grandes solicitaba comunicación con el comandante de la flota Corbani. La voz pertenecía a alguien que se identificó como el capitán Jake Morrison de la nave Liberty de la Tierra Unida. Cestl escuchó la traducción a través de su implante de comunicación. El humano habló con calma, sin el miedo ni la desesperación que solían marcar el primer contacto con las especies que se enfrentaban a la conquista Corbani. Morrison solicitó una reunión para discutir lo que él llamó entendimiento mutuo antes de cualquier acción militar. Curioso, comentó Brack. La mayoría de las especies atacan de inmediato o inician negociaciones de rendición. Esta quiere hablar. Tal vez reconozcan su posición inferior y esperen negociar mejores condiciones, respondió Cestl. Muy bien, nos reuniremos con sus representantes. Podría acelerar el proceso. Cestile seleccionó a su guardia de élite para la reunión. Estos eran sus guerreros más experimentados, veteranos de docenas de campañas. Su sola presencia había convencido a muchas especies a rendirse sin derramamiento de sangre. La reunión tendría lugar en una estación neutral entre las dos flotas, siguiendo los protocolos diplomáticos habituales. Mientras la lanzadera Corbani se acercaba al punto de encuentro, Sexatile repasó la poca información que habían recopilado sobre la estructura militar humana. Sus fuerzas parecían organizadas según criterios tradicionales, con claras jerarquías de mando. Sus armas eran cinéticas y nucleares, no energéticas. Sus naves dependían de la propulsión química en lugar de la cuántica. Todo apuntaba a una especie que apenas comenzaba a explorar más allá de su mundo natal. Carecían de la experiencia que proporcionaba el contacto con la civilización galáctica. Nunca se habían enfrentado a un enemigo con tecnología superior y siglos de evolución militar. La lanzadera aterrizó en la pequeña estación que albergaría la reunión. Cestile y su guardia salieron y encontraron a 3 humanos esperándolos. El líder vestía un uniforme que lo identificaba como el capitán que había solicitado la reunión. Los otros 2 parecían ser oficiales superiores, a juzgar por sus insignias y porte. Lo que impresionó a Cexile de inmediato fue su compostura. Los humanos permanecieron relajados pero alerta. Sin mostrar miedo ni falsa bravuconería, observaron acercarse a los Corbani con lo que parecía una curiosidad profesional más que terror. El capitán Morrison dio un paso al frente y ofreció lo que pareció ser un gesto de saludo. Comandante Cestl, gracias por aceptar reunirse. Soy el capitán Jake Morrison. Ellos son la teniente coronel Amy Rodríguez y el mayor Ben Carter. Cestile estudió a los 3 humanos con atención. Eran más pequeños que la mayoría de las especies que había conocido, con solo 2 brazos y 2 ojos cada uno. Su piel era pálida y parecía frágil comparada con la piel pétrea de los Corbani. Sin embargo, algo en sus modales sugería que no estaban tan indefensos como indicaba su apariencia. Soy el comandante Cestile del Imperio Corbani, respondió a través de su traductor. Usted solicitó esta reunión. Diga sus términos. El capitán Morrison señaló una gran mesa en el centro de la sala principal de la estación. Por favor, comandante, sentémonos y discutamos esto como es debido. ¿Les gustaría a usted y a sus oficiales acompañarnos a comer? Es una costumbre humana compartir la comida antes de cualquier conversación seria. Cestl hizo una pausa. En 300 años de conquista, ninguna especie lo había invitado jamás a cenar. La mayoría suplicaba clemencia o lo amenazaba con sus armas. Algunos habían intentado sobornarlo con tesoros o información. Ninguno le había ofrecido comida. Esto es inusual, dijo Cexile, y su traductor transmitió su confusión. Quizás, respondió Morrison con una leve sonrisa. Pero inusual no significa incorrecto. Descubrimos que las personas se entienden mejor cuando comparten el pan. Cestale miró a sus guardias. Parecían tan desconcertados como él. El subcomandante Bra se acercó y les habló en su lengua materna. Comandante, esto podría ser una trampa.
Ninguna especie conquistada ha mostrado jamás un comportamiento tan despreocupado. Lo sé, respondió Sestal en Corbani. Pero lo superan en número y armamento. ¿Qué daño podría haber en observar sus costumbres? Podría proporcionar información útil. Los humanos esperaron pacientemente durante este intercambio. El teniente coronel Rodríguez parecía estar estudiando el equipo Corbani con interés profesional, mientras que la mayor Carter parecía relajada, casi aburrida. Su falta de miedo seguía desconcertando a Sestl. Muy bien, le dijo Sestl a Morrison. Nos uniremos a ustedes en esta comida. Los humanos habían preparado una comida sencilla pero sustanciosa. Morrison explicó cada plato mientras se sentaban a la mesa. Había pan, carne, verduras y lo que los humanos llamaban café. La conversación comenzó con temas básicos sobre sus respectivas especies y mundos natales. Así que, dijo el comandante Morrison mientras la teniente coronel Rodríguez le contaba, que tenga un historial militar impresionante. 47 mundos conquistados, dijo. 47 campañas exitosas en 300 sistemas estelares. Sestl confirmó. El Imperio Kvani se ha expandido continuamente bajo mi liderazgo. Ningún enemigo nos ha derrotado jamás en batalla. Es notable, dijo Rodríguez, asintiendo con lo que parecía genuino respeto. Debieron de haberse enfrentado a oponentes desafiantes a lo largo de los años. Sestile se sintió más cómodo ahora. Era terreno familiar. Empezó a relatar algunas de sus mayores victorias. El asedio de Maltrón 7, donde sus fuerzas rompieron una línea defensiva que había resistido durante 2 años. La batalla espacial en la estación Kepler, donde derrotó a una flota 2 veces mayor que la suya mediante tácticas superiores. Los humanos escucharon atentamente, haciendo preguntas inteligentes sobre estrategia y logística. Parecían genuinamente interesados en la historia y las tácticas militares. Sestile se encontró disfrutando de la conversación más de lo esperado. La campaña de Maltrón fue particularmente satisfactoria, continuó. Los defensores tenían ventajas naturales y años de preparación. Lucharon bien, pero les faltaba experiencia contra un enemigo realmente decidido. Cuando su fortaleza principal cayó, el resto de su resistencia se derrumbó en cuestión de días. Interesante, dijo el mayor Carter. Eso me recuerda a algo de nuestra propia historia. Un lugar llamado Stalingrado. Sestile se inclinó ligeramente hacia adelante. Siempre sentía curiosidad por las experiencias militares de otras especies. Háblame de ese Stalingrad. Carter miró a sus colegas y luego comenzó a hablar en el mismo tono informal que usaría para hablar del clima. Fue durante nuestra Segunda Guerra Mundial, hace unos 80 años. Las fuerzas alemanas habían estado avanzando por nuestro continente, ganando batalla tras batalla. Parecían imparables. ¿Una conquista exitosa entonces?, preguntó Sestile. No exactamente, intervino Rodríguez. Llegaron a una ciudad llamada Stalingrad y decidieron tomarla. La ciudad tenía valor estratégico, pero también importancia simbólica. La batalla duró 6 meses. ¿6 meses por una sola ciudad?, preguntó Barr. Por primera vez desde que se habían sentado. La lucha era casa por casa, habitación por habitación, continuó Carter. Nuestra gente controlaba cada edificio, cada esquina. Cuando los alemanes tomaban un edificio durante el día, las fuerzas soviéticas lo retomaban. Por la noche, toda la ciudad se convertía en ruinas, pero ninguno de los bandos se rendía. Sestile frunció el ceño. ¿Cuál era el valor estratégico de luchar por ruinas? Morrison continuó la historia. Para el invierno, ambos ejércitos estaban atrapados en las ruinas. Las líneas de suministro alemanas eran escasas. Los soldados soviéticos comían cuero y serrín para sobrevivir. La temperatura bajó a 40 bajo cero. Seguramente en ese momento la acción lógica sería la retirada o la rendición, dijo Sestile. Uno pensaría que sí, respondió Rodríguez.
Pero las fuerzas soviéticas tenían órdenes de mantener la ciudad a toda costa. Siguieron luchando. Los francotiradores se perseguían entre sí entre los escombros. Los soldados luchaban con cuchillos y bayonetas cuando se quedaban sin munición. Los alemanes contaban con equipo y entrenamiento superiores, añadió Carter. Pero no entendían por qué esta gente no se rendía. Cada posición tuvo que ser tomada 3 o 4 veces porque los defensores seguían regresando. Cestile sintió una extraña inquietud que lo invadía. ¿Cuál fue el resultado? El ejército alemán fue rodeado y destruido, dijo Morrison simplemente. Más de 200.000 soldados experimentados, algunos de los mejores de su ejército, murieron. Los supervivientes marcharon a campos de prisioneros. Marcó el principio del fin de su conquista de nuestro continente. Pero seguramente los defensores sufrieron pérdidas aún mayores, preguntó Brack. Alrededor de 1 millón de soldados soviéticos murieron defendiendo esa ciudad. Rodríguez confirmó. Sabían que iban a morir. Lucharon de todos modos. La sala quedó en silencio por un momento. Cestile intentó procesar lo que había oído. Un ejército que prefería una muerte segura a la rendición. Soldados que continuaron luchando después de que su ciudad quedara reducida a escombros. Carecía de sentido táctico. ¿Por qué? Finalmente preguntó. ¿Qué podría valer tal sacrificio? Los 3 humanos intercambiaron miradas. Morrison dejó su taza de café y miró directamente a Cestile. Luchaban por sus hogares, sus familias, su forma de vida. Cuando tienes algo por lo que vale la pena morir, la rendición se vuelve imposible. El mayor Carter se reclinó en su silla. Esa es solo una historia, comandante. Tenemos muchas otras como esta. ¿Le gustaría saber de Termopol? 300 soldados que eligieron luchar contra 20.000. Cestile sintió algo que no había experimentado en siglos de guerra. Por primera vez desde su juventud, comenzaba a comprender que tal vez no comprendía del todo a su enemigo. Sí, dijo en voz baja. Háblame de Termopol. Carter comenzó la historia de Termopol con la misma voz serena que había usado para Stalingrado. Esto sucedió hace más de 2.000 años. Un enorme ejército persa invadía Grecia. Algunos historiadores dicen que eran más de 1 millón de soldados, aunque esa cifra podría ser demasiado alta. Los griegos tenían ciudades-estado que a menudo luchaban entre sí. Rodríguez continuó. Pero ante esta invasión, algunos decidieron colaborar. Optaron por resistir en un estrecho paso llamado Termopolio. Cest escuchó atentamente. La historia antigua solía revelar patrones importantes sobre una especie. ¿Cuántos defensores? Unos 7.000 en total. Pero los más famosos fueron 300 guerreros espartanos liderados por su rey Leonitis. Morrison dijo que sabían que no podían ganar. La cantidad era imposible, pero decidieron luchar de todos modos. ¿Con qué propósito?, preguntó Frack. Si la victoria era imposible, ¿por qué no negociar o retirarse? Carter sonrió con tristeza. Esa es la parte interesante. Podrían haberse retirado. Podrían haber dejado pasar a los persas e intentar luchar contra ellos más tarde en mejor terreno. En cambio, optaron por morir en ese estrecho paso. Los espartanos tenían un dicho, añadió Rodríguez, vuelve con tu escudo puesto. Significaba volver a casa victoriosos o muertos. No había término medio. Cestile sintió que su confusión aumentaba. Pero, ¿qué ventaja táctica les proporcionaban sus muertes? Tiempo, respondió Morrison. Cada día que ocupaban ese paso era un día más para que las demás ciudades griegas prepararan sus defensas. Cada soldado persa que moría allí era uno menos para atacar Atenas o Esparta más tarde. La batalla duró 3 días. Carter continuó. Los persas atacaron en oleadas. Usaron flechas, lanzas y espadas. Trajeron a sus guardias de élite, que nunca habían sido derrotados. Los griegos ocuparon el paso. Al tercer día, un traidor griego les mostró a los persas un camino alrededor del paso.
Los espartanos estaban rodeados. El rey Leonitis despidió a la mayoría de sus aliados y solo conservó a sus 300 guerreros y a algunos otros que decidieron quedarse. Rodríguez se inclinó hacia adelante. Cuando llegó el ataque final, lucharon hasta que todos los defensores murieron. Ningún espartano se rindió ni huyó. Murieron en esa estrecha franja de terreno, llevándose consigo a tantos enemigos como pudieron. Sestl intentó comprender la lógica y esto logró lo que dio esperanza a los demás griegos. Morrison dijo que se corrió la voz de que 300 hombres habían enfrentado adversidades imposibles y nunca se habían rendido. Esto inspiró a toda la alianza griega. Continuaron derrotando por completo la invasión persa. Antes de que Sestile pudiera responder, la puerta de la sala de reuniones se abrió. Entraron más oficiales humanos, aparentemente uniéndose a ellos para la comida, como estaba previsto. Morrison hizo las presentaciones, la comandante Lisa Park, el coronel Steve Hayes, la teniente Sarah Collins y varios más. Solo estábamos compartiendo algo de historia militar, explicó Rodríguez a los recién llegados. El comandante Sestl estaba interesado en aprender sobre la guerra humana. El comandante Park asintió y tomó asiento. ¿Algún periodo en particular? Antiguo y moderno, respondió Carter. Cubrimos Stalingrad y Termópoli. Ah, los clásicos, dijo Hayes con una risita. Ya mencionaste a los pilotos kamikaze. El traductor de Sestile tuvo dificultades con la palabra desconocida. La expresión de Parks kamikaze se volvió más seria. Durante nuestra Segunda Guerra Mundial, los pilotos japoneses estrellaban deliberadamente sus aviones contra naves enemigas. Se llamaban a sí mismos kamikaze, que significa viento divino. Quitaban el tren de aterrizaje de algunos aviones para hacer espacio para más explosivos, añadió Hayes. Los pilotos sabían que morirían. Ese era el objetivo de la misión. Bra habló, con la voz tensa por la confusión. Destruían sus propios aviones y mataban a sus pilotos intencionalmente. Miles de ellos, confirmó Collins. Jóvenes, muchos de apenas 20 años. Escribían cartas a sus familias, realizaban rituales ceremoniales y luego subían a sus aviones sabiendo que nunca volverían a aterrizar. Sestile sintió un escalofrío en el estómago. Esto se consideraba honorable para ellos. Sí, respondió Park. Creían que estaban protegiendo su patria y a sus familias. Morir al servicio de algo superior a ellos mismos era el mayor honor que podían alcanzar. Hayes se aclaró la garganta. Por supuesto, luchábamos contra los ataques kamikaze, pero incluso nuestros soldados respetaban su valentía incluso cuando intentábamos derribarlos. ¿Respeto por los enemigos que intentan matarte?, preguntó Sestl. El coraje es coraje, dijo Morrison simplemente. Puedes luchar contra alguien y aún así reconocer su valentía. Collins comenzó otra historia. Hablando de respetar a los enemigos, estaba el levantamiento del gueto de Varsovia. Civiles judíos atrapados en una pequeña zona de la ciudad, armados con quizás unas pocas docenas de rifles y algunas armas caseras. Sabían que el ejército alemán venía a matarlos a todos. Podrían haberse escondido, intentado escapar individualmente o haberse rendido en silencio, continuó Hayes. En cambio, se organizaron y contraatacaron. Civiles, incluyendo mujeres y niños, luchando contra soldados entrenados con equipo militar. ¿Cuánto duraron?, preguntó Brack, aunque parecía reacio a escuchar la respuesta. Alrededor de un mes, respondió Collins. Lucharon de edificio en edificio, de habitación en habitación. Cuando los alemanes trajeron tanques, los civiles fabricaron bombas con botellas y productos químicos domésticos. Cuando se quedaron sin munición, lucharon con cuchillos y con las manos desnudas. Park añadió en voz baja. Sabían que no podían ganar. Sabían que todos iban a morir. Lucharon de todos modos porque decidieron que era mejor morir luchando que morir en silencio.
Cestell miró alrededor de la mesa a estos humanos que discutían tranquilamente batallas imposibles y una muerte segura como si estuvieran hablando de ejercicios de entrenamiento rutinarios. Todas las historias seguían el mismo patrón. Humanos enfrentando probabilidades abrumadoras, eligiendo luchar en lugar de rendirse, muriendo por principios que no podía comprender del todo. «Comandante», dijo Morrison, interrumpiendo sus pensamientos. Mencionó sus victorias antes. Cuéntanos, ¿alguna vez has luchado contra un enemigo que prefiriera la muerte a la derrota? La pregunta flotaba en el aire como un desafío. Cestell comprendió que en 300 años de conquista, nunca se había encontrado con algo parecido a lo que estos humanos describían. Todas las especies que había derrotado habían optado por la supervivencia en lugar de la resistencia. No, admitió lentamente. Nunca. El silencio que siguió a la confesión de Cestell se prolongó incómodamente. Los oficiales humanos intercambiaron miradas, pero sus expresiones no reflejaban triunfo ni satisfacción. En cambio, parecían casi tristes, como si comprendieran algo que él sí entendía. No Enson, sino Chris Martínez, el humano más joven de la mesa, quien habló en voz baja. Mi abuelo luchó en Vietnam. Me contó historias antes de morir el año pasado. Los oficiales mayores se giraron para escuchar al joven. Morrison asintió alentadoramente. ¿Qué clase de historias, Chris? Sobre su escuadrón, continuó Martínez. Estaban en territorio enemigo cuando su médico recibió un disparo. La herida era grave, pero seguía vivo. Podrían haberlo dejado y completado su misión. En cambio, lo llevaron durante 3 días a través de la selva y los pantanos. Martínez hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Mi abuelo dijo que se turnaban para llevar al médico a la espalda. Compartían agua y comida con él. Cuando los soldados enemigos se acercaban, los combatían mientras protegían al herido. ¿Cumplieron su misión?, preguntó Frack. No, respondió Martínez. Fallaron por completo su objetivo, pero pusieron a salvo a su médico. Vivió otros 40 años, se casó, tuvo hijos. Mi abuelo dijo que fue lo más importante que hizo en esa guerra. Cecil se inclinó hacia adelante. Abandonaron su objetivo militar para salvar a un soldado herido. Tenemos un dicho, explicó Collins. No dejes a nadie atrás. Significa exactamente lo que parece. No abandonamos a nuestra gente ni siquiera cuando sería más fácil o lógico. Pero seguro que hay excepciones, insistió Cestell. Cuando la misión es crítica, cuando muchas vidas dependen del éxito. Hayes negó con la cabeza. Hubo una batalla en Somalia hace unos 30 años. 2 de nuestros helicópteros fueron derribados en territorio hostil. La decisión táctica inteligente habría sido retirarse y evitar más bajas. En cambio, Park continuó, enviamos a todos los soldados disponibles a rescatar a los supervivientes. La batalla duró toda la noche. Perdimos 18 soldados intentando salvar a un puñado de hombres que ya estaban rodeados y que probablemente morirían de todos modos. ¿Por qué?, preguntó Cestille, alzando ligeramente la voz. ¿Qué posible valor estratégico podría justificar tales pérdidas?, respondió Morrison con sencillez. Porque eran nuestra gente. Porque abandonarlos significaba aceptar que algunos soldados son prescindibles. Decidimos hace mucho tiempo que ningún ser humano es prescindible. El concepto impactó a Cestille como un golpe físico. En la doctrina militar de Corbani, las pérdidas aceptables se calculaban antes de cada batalla. Los soldados entendían que algunos morirían por el bien común de la misión. Era lógico, práctico y eficiente. Esta filosofía debe conducir a muchas derrotas. Frack observó. Rodríguez rió, pero no había humor en ello. Uno pensaría que sí, ¿verdad? Pero de alguna manera no funciona así. Cuando los soldados saben que sus camaradas nunca los abandonarán, luchan con más ahínco. Cuando saben que sus líderes valoran sus vidas, están dispuestos a arriesgarlas por causas importantes. Collins añadió,
Hay otra historia de la Segunda Guerra Mundial. Una unidad llamada el 400º Regimiento de Infantería de Precondado. Eran estadounidenses de origen japonés que luchaban por nuestro país mientras sus familias estaban encerradas en campos de prisioneros en casa. ¿Encerrados por su propio gobierno?, preguntó Cestile confundido. Miedo y prejuicio. Hayes explicó con gravedad. Tras el ataque japonés, muchos estadounidenses desconfiaban de los estadounidenses de origen japonés, aunque la mayoría habían nacido aquí. Así que el gobierno los encerró en campos de concentración, les quitó sus casas y negocios. Aún así, estos hombres se ofrecieron como voluntarios para luchar. Park continuó. Se convirtieron en la unidad más condecorada de la historia militar estadounidense. Lucharon con más ahínco que nadie, sufrieron más bajas y ganaron más medallas. ¿Pero por qué?, preguntó Cestile con desesperación. ¿Por qué luchar por un país que encarcelaba a sus familias?, respondió Martínez con suavidad. Porque seguía siendo su país. Porque creían que podía ser mejor de lo que era. Porque alguien tiene que luchar por lo correcto, incluso cuando lo correcto no es popular. Las palabras del joven Enson resonaron en la sala. Cestile sintió como si intentara agarrar el agua con las manos. Cada respuesta le generaba más preguntas. Cada explicación revelaba conceptos que cuestionaban todo lo que entendía sobre la guerra y la lealtad. Luchas por ideales, dijo lentamente, probando las palabras. No solo por territorio, recursos o supervivencia. A veces, coincidió Morrison. Luchamos por la libertad, por la justicia, por la idea de que todas las personas merecen dignidad y respeto. Luchamos por personas que nunca hemos conocido, por niños que aún no han nacido, por principios que solo existen en nuestras mentes. Eso parece, Fra tuvo dificultades con la traducción, poco práctico. Collins sonrió. Quizás, pero esas luchas poco prácticas han forjado toda nuestra historia. Personas murieron para que otras pudieran ser libres. Soldados sacrificaron sus vidas para que las generaciones futuras pudieran vivir en paz. Había un general llamado George Washington, dijo Hayes. Podría haber sido rey, podría haber tomado el poder y vivido en el lujo. En cambio, renunció al mando de su ejército y regresó a su granja. ¿Por qué?, preguntó Cestile, aunque comenzaba a temer la respuesta. Porque creía que nadie debería tener tanto poder, respondió Morrison. Porque pensaba que el país sería más fuerte si el poder se compartiera entre muchas personas en lugar de concentrarse en una sola. Park se reclinó en su silla. Tenemos monumentos a quienes murieron luchando contra la esclavitud, protegiendo el derecho al voto, defendiendo la idea de que todos los humanos son iguales, no por obligación, sino por decisión propia. Cestile observó a estos humanos que hablaban de decisiones imposibles y sacrificios ilógicos como si fueran cosas normales y razonables. Empezó a comprender que no se enfrentaba a soldados en el sentido tradicional. Eran personas que habían convertido su idealismo en un arma, su capacidad de sacrificio en una doctrina militar. Todos los humanos de su flota, dijo lentamente, piensan así. Morrison asintió. Todos se ofrecieron como voluntarios sabiendo que podrían morir lejos de casa. Están aquí porque creen que la tierra y la humanidad merecen protección. Están aquí porque eligieron estar aquí. Por primera vez en su larga carrera militar, el comandante Cestile empezó a preguntarse si la victoria sería posible contra un enemigo que ya había decidido que algunas cosas eran más importantes que vivir. La velada estaba llegando a su fin cuando el capitán Morrison se levantó de la mesa. La conversación se había prolongado durante horas, pasando por historias de sacrificio, honor y decisiones imposibles. Cestile se sentía mentalmente agotado como. Ninguna batalla física lo había logrado jamás. Comandante, dijo Morrison, con un tono de voz diferente, más formal, pero no amenazante. Quiero agradecerle por compartir esta comida con nosotros. Espero que haya aprendido algo sobre la humanidad esta noche. Cestile asintió lentamente. He aprendido mucho, quizás más de lo que deseaba saber.
Morrison se dirigió a una ventana que daba a la flota humana. Las naves flotaban en el espacio como estrellas, con sus luces parpadeando en la oscuridad. Esas naves albergaban a unos 15.000 seres humanos, marineros, infantes de marina, pilotos, ingenieros, médicos y personal de apoyo. Cada uno de ellos se ofreció como voluntario para esta misión, añadió Rodríguez, uniéndose a Morrison en la ventana. Sabían al alistarse que tal vez nunca volverían a ver la Tierra. Vinieron de todos modos. ¿Por qué me dice esto?, preguntó Sestal, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Morrison se giró para encarar al comandante Corbani. Porque quiero que entiendan a qué se enfrentan realmente aquí. Han conquistado 47 mundos mediante tecnología y tácticas superiores. Han derrotado especies que lucharon por la supervivencia, por territorio, por recursos, pero nunca se han enfrentado a una especie que considere morir por los demás como el mayor honor. Park continuó. Nunca han luchado contra personas que creen que algunas cosas valen más que la vida misma. Hayes se levantó y se acercó al grupo junto a la ventana. Todos los humanos de nuestra flota saben que podrían no volver a casa. Se ofrecieron como voluntarios de todos modos porque creen en algo más grande que ellos mismos. Sestile sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la estación. ¿Me están diciendo que toda su especie piensa así? No todos. Collins admitió que tenemos cobardes y criminales como en cualquier especie. Pero suficientes de nosotros pensamos así. Suficientes de nosotros estamos dispuestos a morir por nuestros principios, sin importar cuántas naves tengan ni lo avanzadas que sean sus armas. Martínez, el joven Enén, volvió a hablar. Mi abuelo me contó algo más sobre Vietnam. Dijo, el enemigo más duro. Luchar es alguien que ya ha hecho las paces con la muerte. Puedes matarlos, pero no puedes derrotarlos. La sala quedó en silencio. Sestile observó cada rostro humano alrededor de la mesa. No presumían ni amenazaban. Simplemente exponían hechos como quien describe el clima o discute la logística de suministros. Morrison regresó a la mesa y se sentó frente a Sestl. Comandante, permítame hacerle una pregunta. En todas sus conquistas, ¿qué sucedió después de ganar? Después de que las batallas terminaron y usted se adjudicó la victoria, las especies conquistadas aceptaron el dominio imperial, respondió Sestile automáticamente. Se integraron a nuestra civilización o fueron reubicados según fuera necesario. Se rindieron, dijo Rodríguez simplemente. Decidieron que vivir bajo su dominio era mejor que morir por su libertad. Es lógico, defendió Brack. ¿Por qué elegir la muerte cuando se puede elegir la vida? Porque hay cosas peores que la muerte, respondió Hayes. Porque la libertad importa más que la comodidad. Porque si no se enfrenta a los abusadores, nunca dejarán de tomar lo que quieren. Morrison se inclinó hacia adelante. Comandante, incluso si derrota a nuestra flota, incluso si destruye todas las naves y mata a todos los presentes, ¿qué cree que? ¿Qué pasará después? Sestile consideró la pregunta. Su especie reconocerá nuestra superioridad y se someterá a la autoridad imperial. No, dijo Morrison en voz baja. No lo harán. Los supervivientes construirán nuevas naves, entrenarán nuevos soldados e irán a buscarlos. Y cuando los derroten, vendrán más. Y más después de eso. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Sestell. Para siempre, respondió Collins sin dudar. Mientras los humanos existan, recordaremos que intentaron conquistarnos. Enseñaremos a nuestros hijos a resistirse. Lucharemos contra ustedes en el espacio, en planetas, en cinturones de asteroides, donde quiera que los encontremos. Park asintió. Convertiremos cada batalla en Stalingrad, cada enfrentamiento en un termopolio. Haremos que la victoria sea tan cara que incluso ganar se convierta en una forma de derrota. No pueden soportar tales pérdidas indefinidamente. Barr protestó. ¿No podemos?, preguntó Martínez. ¿Cuánto tiempo resistieron los judíos a los romanos después de la destrucción de su templo?
¿Cuánto tiempo lucharon los irlandeses contra los británicos? ¿Cuánto tiempo lucharon los vietnamitas contra los franceses y luego contra los estadounidenses? Décadas. Rodríguez respondió a su propia pregunta. Siglos en algunos casos. Los humanos tienen una larga memoria para la injusticia. Comandante, guardamos rencores de generación en generación. Sestall se levantó abruptamente. Sus antebrazos temblaban levemente. El peso de todo lo que había oído finalmente se estaba apoderando de él. Había venido aquí esperando negociar una simple rendición. En cambio, había descubierto un enemigo que no podía ser derrotado en ningún sentido significativo. «Estás diciendo que la conquista es imposible», dijo. Morrison también se levantó. «Estoy diciendo que conquistar a los humanos significa inscribirse en una guerra que durará más de lo que ha existido tu civilización. Cada victoria os costará más de lo que nos costaría la derrota a nosotros. No tememos a la muerte, comandante», añadió Hayes. «Nos hemos hecho amigos de él. Eso nos convierte en el enemigo más peligroso al que jamás te puedas enfrentar». Sestell miró por la ventana a la flota humana una vez más. De repente, esos barcos le parecieron diferentes. No como objetivos militares a destruir, sino como símbolos de algo. No podía derrotar con armas o tácticas. «Esta reunión ha concluido», anunció. «El subcomandante Barr indica a nuestros barcos que regresamos a la flota». Los humanos no intenté detenerlos ni continuar la conversación. Simplemente observaron cómo la delegación Corbani se preparaba para partir. Morrison los acompañó hasta su lanzadera, pero no dijo nada más. Cuando la lanzadera regresó al vacío, Bra finalmente habló. «Comandante, ¿cuáles son sus órdenes?» Sestile miró fijamente las pantallas tácticas que mostraban ambas flotas. Por primera vez en 3 siglos, no podía ver un camino hacia la victoria. Incluso si ganara todas las batallas, perdería la guerra. Incluso si matara a todos los humanos de este sistema, vendrían otros y otros después de eso. «Ponga rumbo hacia el borde del sistema», ordenó. «Todos los barcos deben retirarse inmediatamente». «Señor», la tripulación del puente parecía confundida. «Escuchaste mis órdenes. Estamos saliendo del sistema». Más tarde, cuando la flota estuvo a salvo en el hiperespacio, Sestall presentó su informe oficial. Era más corto de lo habitual, solo 3 líneas. Especie no apta para la conquista. Capacidades militares adecuadas pero no excepcionales. Se recomienda evitar todo contacto con territorios humanos. Cuando el alto mando imperial exigió más detalles, Sestall tuvo dificultades para explicarlo. ¿Cómo le dices a tus superiores que te retiraste de una fuerza inferior porque habían convertido la esperanza misma en un arma? ¿Cómo informa que la mayor fortaleza del enemigo era su disposición a morir por conceptos abstractos? Al final, marcó el archivo como clasificado y recomendó que el sistema humano fuera colocado en la lista permanente de evitación. Se dio cuenta de que algunos enemigos eran más peligrosos en la derrota que en la victoria. A medida que su nave viajaba hacia el espacio, Sestell se encontró pensando en las historias que había escuchado. Guerreros que eligieron la muerte antes que la rendición. Soldados que salvaron enemigos a costa de sus propias vidas. Personas que lucharon por extraños en busca de ideas para un futuro que nunca verían. Por primera vez en su larga carrera, el comandante Sestile comprendió que algunas batallas solo se podían ganar negándose a luchar.